Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche y estamos en estos temas de largo aliento donde la última ocasión platicamos acerca de cómo se construyen las ideas sobre las que vive Occidente. Y le decía yo, esto es esencialmente de los griegos, aun cuando los griegos no vivían en Grecia. Vivían en todo el norte del Mediterráneo, ocupando desde lo que llamamos Asia Menor hasta Italia. Y de hecho, platicábamos la vez pasada, se construyen dos grandes escuelas. Una materialista, digámoslo así, en Asia Menor, en Jonia, y otra en Italia, que podríamos decir es idealista, en el mundo de las ideas, el mundo místico. Estas dos grandes escuelas van a ir avanzando desde prácticamente el 600 antes de Cristo hasta más o menos el 400. En el 450 es cuando se empieza a mover todo mundo a Atenas y la razón es más o menos clara. Usted recordará, hubo una gran guerra entre Persia y los griegos, que eran un montón de pequeñas ciudades. Esta guerra es un gran triunfo para los griegos, que logran detener el avance del gran imperio persa. De ahí viene la famosa batalla de las Termópilas, que usted a lo mejor vio en esta película de monitos que se llama 300, o la batalla de Salamina. Esta guerra entre griegos y persas termina en el 450. Ganan los griegos y sin lugar a dudas el lugar más importante, la ciudad más importante es Atenas. Se les ocurre pelearse entre los dos impulsores de la Unión Griega, Atenas y Esparta. Esto se le conoce como la Guerra del Peloponeso y ocurre de 430 al 400, más o menos, antes de Cristo. Los atenienses pierden por tarugos y por otras cosas, pero no vamos a discutir eso aquí. El caso es que en el 450, cuando habían ganado, pues Atenas era, digamos, como Londres en el siglo XIX, como París en la época de la Belle Époque, como Nueva York durante el siglo XX. Era el lugar al que había que ir. Entonces todo el mundo se empezó a ir para allá. Y llegaron allá dos personajes importantes, muy inteligentes, con gran capacidad para explicar, que se llamaban uno Protágoras y otro Gorgias. Protágoras era una persona que había nacido en Abdera, este lugar donde estaban los que pensaban en términos de átomos, Leucipo y Demócrito. Con ellos aprendió, sobre todo con Demócrito, aprendió, no lo convenció mucho, pero además el Protágoras le gustaba el tema social, más allá de la cosa física, y dijo, pues me voy a Atenas porque ahí sí voy a vender conferencias, consultoría, clases, órale, llégale. Gorgias, en cambio, llega del otro lado. Gorgias es más producto de la escuela eleática, de estos idealistas, y también llega con las mismas ideas de Protágoras, que ahí puede vender, ahí puede vivir bien, aprender, es la metrópolis, ¿no? Entonces ahí llegan. Justo cuando estos llegan ahí es cuando el señor Sócrates se está convirtiendo en un personaje relevante. Sócrates había sido un soldado de buen nivel, eh, eh, muy inteligente, eh, muy especial. Le gustaba este asunto de no exagerar las cosas, de vivir en la pobreza, de tratar de que el otro explicara. Recuerda usted esto, a lo mejor lo aprendió en prepa, la mayéutica, que nos traducían como el parto del conocimiento, el ayudar a que la gente se dé cuenta de lo que sí sabe y lo que no sabe. Para Platón, Sócrates pensaba que el conocimiento venía de nosotros desde antes de haber nacido porque habíamos vivido en otras épocas. Nuestra alma había pasado de un cuerpo a otro, traíamos conocimiento previo y todo era cosa de preguntar para que luego saliera el conocimiento. Son ideas de esa época y eso es sobre lo que se construye. De Sócrates no tenemos nada escrito porque no escribía. Todo lo que tenemos viene en parte de lo que escribió Platón, algunas otras cosas.
Y se supone que Sócrates cambia por completo la forma de entender el mundo en la región, en el Mediterráneo, porque es un filósofo moral. No nada más se preocupa por cuestiones, digamos, metafísicas, de qué es el ser, por qué existe y por qué no, si el ser puede separarse, si hay más de uno o es solamente uno, que son las preocupaciones de Parménides, por ejemplo. Ni tampoco está preocupadísimo con que si echo la piedra al agua, el agua sube de nivel y si con eso puedo mover una presa, o si le subo el calor al agua y genero vapor, puedo mover una puerta. Esas son preocupaciones de los jónicos. Entonces, ahí anda en medio, más bien preocupado por cómo debe uno vivir. Y esa es la razón por la cual los occidentales le damos un peso significativo a Sócrates. Su alumno destacado, el señor Platón, es más cercano a los eleáticos, es más místico. Muchos creen que tiene una gran influencia de Pitágoras, por ejemplo. Por ejemplo, esta idea de las almas que se van moviendo de un cuerpo a otro, es una idea que viene desde Pitágoras y muy probablemente de otras culturas previas. Ese es Platón. Aristóteles, en cambio, es un personaje mucho más terrenal, que tiene como defecto, si lo quiere usted ver así, esta necesidad de andar clasificando todo, lo cual en su momento resulta utilísimo, pero convierte a lo que podríamos llamar la ciencia en algo estático, que no puede moverse. Y ese va a ser el gran problema con Aristóteles muchos años después. Bueno, estos dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, no son, como dice Copleston, la base de todo lo que sabemos y todo lo que escribimos hoy son notas de pie a Platón y Aristóteles. No hay nada cercano a eso. Eso tal vez solamente sea cierto para los cristianos, específicamente para los católicos, pero la verdad es que ni Platón ni Aristóteles tienen nada cercano que ver con la ciencia moderna. La ciencia moderna es más producto de formas de pensar como las que tenían las otras escuelas. Le comenté en la ocasión anterior 4 escuelas. Los cínicos, que son, digamos, derivados directos de Sócrates, personajes preocupados por vivir al día en la pobreza, sin tener nada de lo que no se necesite y por lo mismo ser lo más transparentes posible. El más famoso es el señor Diógenes, este que se supone vivía en un barril, el que le dijo, según el cuento, a Alejandro el Magno cuando éste llega y le dice, ¿qué puedo hacer por usted? Diógenes le dice, quítate porque me estás tapando el sol. Cuentos de la época, pero la idea de los cínicos es esa. No necesito a nadie, lo que tengo que hacer es vivir lo más sencillo posible para entender mejor las cosas. Y esto, me parece, es un derivado muy, muy directo de Sócrates, sin pasar por Platón. Lo que pasa por Platón se convierte en dos escuelas: los seguidores directos de Platón, neoplatonistas a partir del siglo II después de Cristo, o los estoicos. Eh, en ambos casos, estos dos tienen una visión de la existencia de un Dios, de cómo debe uno comportarse, del respeto a las estructuras sociales, de que sí es muy bueno repartir los bienes, pero no tanto como para quedarse uno en malas condiciones. Le comentaba yo incluso la vez pasada de los dos estoicos más famosos del tiempo romano, que son Séneca y Marco Aurelio, y los dos multimillonarios, con lo cual siempre es muy fácil explicarle al resto del mundo cómo debe vivir, ¿no? De ahí es de donde se construye el cristianismo. El gran padre de la iglesia, Agustín, San Agustín, es esencialmente construido alrededor de las ideas de Platón, y entre esas ideas y las de los estoicos se va administrando la iglesia por mucho, mucho tiempo. Hay que recordar que buena parte de lo que escribió Platón se pierde por un tiempo, no porque no existiera, sino porque estaba en griego y ya nadie leía griego. Y entonces, después del siglo V,
ya todo el mundo lo que leía era latín y un latín ahí macarrónico, entonces ya no pueden leer más a Platón, no conocían ni siquiera a Aristóteles y con eso ahí la van llevando. Eh, lo de Aristóteles logra sobrevivir en la escuela que se llama peripatética, la escuela directa de él, de ahí sus textos logran ser cuidados por los persas musulmanes, que después los envían a través de España y llegan de regreso a Europa, digámoslo así, hacia el 1200. Eh, Combinar lo que escribió Aristóteles con toda esta construcción platónica de la iglesia estaba bien complicado. Y el que lo intenta y lo logra es Santo Tomás. Santo Tomás logra fusionar a Aristóteles con las enseñanzas católicas platonistas. Esa fusión no es muy buena, pero lo que él hizo es maravilloso. Me refiero a que no es muy buena porque hay muchas cosas que no pueden coincidir, pero hizo lo que se podía y más, es un genio Santo Tomás. Y de esa visión del mundo que construye Santo Tomás sigue viviendo la Iglesia Católica al día de hoy. No, no ha habido ya realmente cambio después. Estoy hablando, Santo Tomás vive del 1225 al 1275. Estas son las escuelas que sobreviven gracias a su asociación con la iglesia. Las otras escuelas pues no tienen tanto éxito. La de los cínicos logra sobrevivir en parte por esta tendencia a, al monasticismo, al ascetismo que se tiene, sobre todo en el norte de África, y que después migra hacia Europa, y que van administrando desde la iglesia con la construcción de órdenes mendicantes, los benedictinos en el siglo V, VI, con San Benito de Nurcia, y luego para el siglo XIII, cuando están en la discusión de Aristóteles, pues nos inventan dos órdenes nuevas, los franciscanos y los dominicos. Y cuando ya va a venir la reforma, pues nos avientan otra nueva orden que son los jesuitas. Cada vez que hay problemas en la iglesia, construyen una orden religiosa que atienda el asunto. No, no con todos son igual de buenas gentes. Al mismo tiempo que le dieron permiso a Francisco de Asís de construir su orden mendicante, destruyeron otra orden mendicante que trataba de desarrollarse, que son los cátaros en el sur de Francia, y fue una matazón espantosa. Pero bueno, tampoco ese es nuestro tema. Las otras escuelas que había, dos que nos quedan, no fueron nunca bien recibidas por la iglesia porque provenían esencialmente de la parte jónica. Epicuro, que lo que hace es dar continuidad de Jonia a Abdera, ¿se acuerda? Los atomistas, a una construcción más completa, que es la de Epicuro, en donde no únicamente explica el mundo, sino también construye una visión ética, cómo se debe vivir, maximizando el placer, pero no el placer de ahorita, sino el placer de toda nuestra vida. Y el placer de toda nuestra vida implica vivir razonablemente bien. Para la iglesia esto no era buena cosa porque no había por ningún lado alguna referencia a Dios. Entonces San Jerónimo, que odiaba a los epicúreos, despreció por completo esto, los mezcló con otra escuela muy chiquita que nunca tuvo mucho éxito, que eran los cirenaicos, que esos sí eran los del placer ahorita, como va lo que haya. De manera que nuestra idea de epicúreo más bien proviene de esta otra escuela de los cirenaicos. Y epicúreo lo asociamos a alguien que se tira al placer sin límite y recato. No era esa la idea. Epicuro vivía en un jardín en donde podía platicar con los amigos y pensar, y era famoso porque comía un pedacito de queso y un pedacito de pan al día. Eso era todo lo que comía, porque, insisto, hay que maximizar el placer de largo plazo. Y el placer de largo plazo para Epicuro estaba asociado a la discusión con los amigos. Pero pues los borraron, los quitaron. El último gran epicúreo fue Lucrecio,
ya en tiempos romanos, escribió un famosísimo poema que se llama Sobre la naturaleza de las cosas, y ese fue el que criticó San Jerónimo para deshacerse de ellos y para que no estuvieran haciendo mosca. El libro prácticamente quedó perdido hasta el siglo XV, que fue redescubierto, y empezaron a aparecer traducciones y se publicó ya con imprenta, y de ahí en adelante va a ser el sostén de la visión científica, porque lo que aprendemos con Epicuro es que necesitamos tratar de entender el mundo. Cualquier interpretación del mundo que tengamos es una interpretación temporal, transitoria, porque no podemos estar seguros de nada. Y nunca lo estaremos. La ciencia no va a conocer la verdad, nos va a acercar a ella continuamente, pero nunca llegará. Esto es lo que ya sabía Epicuro, es lo que repite Lucrecio, es lo que va a volver a poner claro Francis Bacon, y es como han trabajado los científicos toda la vida. Sin embargo, para quienes no se dedican a esto, dicen, no, es que la ciencia es un discurso de poder, que lo que quiere es construir un mundo, y de ahí hacen una cantidad de burradas monumentales. Ahí puede usted anotar a los que son antivacunas, pero también a todos estos grupos que insisten que la ciencia no funciona y que hay algo profundo que deberíamos atender. Eh, los bolivarianos, pues, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué quiere que haga? Eso es lo que hay. Última escuela, los escépticos. Los escépticos son los más complicados de todos, porque de lo que se trata es de que no está claro qué se puede conocer y qué no. Y Pirro, le comentaba yo, un personaje que escribía bonito, Alejandro se lo llevó, Alejandro el Mango, cuando se va a conquistar todo el mundo, se lo lleva, llegan hasta Afganistán, hasta la India, y al parecer ahí conoce la visión del mundo del Buda. El Buda debe haber vivido un poco menos de 100 años antes de que Alejandro llegara por allá. Eh, pero alguien cercano es el que le permite entender, o a lo mejor las fechas no las tenemos claras y directamente conoce a alguien de los discípulos directos del Buda, yo no lo sé. El caso es que sí tiene la idea, regresa con esa idea, y a partir de ahí se construye una escuela escéptica en Grecia, en donde el tema no es que si puedes o no saber lo que ocurre, sino que hay cosas sobre las que no podemos tener información suficiente. Y cuando no hay información suficiente, lo mejor que puede hacerse es no hacer un juicio, suspender el juicio. Esto es particularmente cierto cuando estamos hablando no de hechos, sino de la forma como las personas interpretan los hechos. Si bien de los hechos puede haber duda, de las interpretaciones de los hechos no tenemos la más remota idea. Y ahí es donde hay que suspender el juicio el mayor tiempo posible. Es una idea compleja que muy rápidamente puede convertirse en dudar de todo y nada sirve. Y cuando eso ocurre, ya no se piensa. Entonces todos estos seguidores que se fueron por esa dirección fueron desapareciendo. El más importante seguidor relevante de esto en tiempos todavía del Imperio Romano es Sexto Empírico, pero después vuelve a desaparecer la idea hasta que regresa ya alrededor de los tiempos en que se inventa la imprenta con un par de franceses, Pierre Gassendi y Pierre Bayle, y posteriormente llega a su punto máximo en los textos de David Hume, el escocés, ¿se acuerda? Que murió justo en 1776, mismo año de la independencia de Estados Unidos, mismo año de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que era cuate de él. Esta escuela escocesa es brillantísima. Y de Hume es de donde Kant va a tomar 100 años después, perdón, 30 años después, la idea de que no nos es posible conocer directamente lo que está fuera de nosotros y que por lo tanto necesitamos tomar las cosas con pinzas. Esta forma de avanzar del pensamiento implica que entre el siglo XVI y principios del XIX
prácticamente recuperamos lo que habían hecho todas estas escuelas en tiempos de los griegos. Nada más que lo hicimos en un momento en el cual ya teníamos muchísimos más recursos disponibles. ¿Qué se necesita para hacer filosofía? Pues tener tiempo libre, mano. Porque si uno tiene que andar sembrando y recogiendo y haciendo de comer y cuidando al enfermo, pues no da tiempo de andar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Solo cuando hay tiempo libre puede haber filosofía. Eso lo hubo en la época de lo que llamamos los griegos de la antigüedad y vuelve a verlo a partir del siglo XVI y empezamos a pensar y empezamos a construir y lo hacemos sobre estas corrientes que nos habían dejado planteadas los griegos y con base en eso vamos a construir lo que tenemos hoy. La manera como esto se ha dado en el transcurso de los últimos 300 años es muy interesante, pero además muy relevante para lo que pueda ocurrir en el futuro próximo. Así que seguimos platicando de eso lo más pronto posible. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera